Quisiera compartir esta palabra, mis hermanos, en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 3 en adelante, para que podamos poder exhortarla y enseñar un poco de lo que habla esta palabra del Señor. Como lo tenemos de fondo de pantalla, vamos a ir leyéndolo, y quizás ustedes en sus casas que están en estos momentos, y le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empieza esto con una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Mire lo que dice, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí a poco yo haré temblar la tierra, haré temblar los cielos y la tierra. Si podemos volver, porque no lo leí bien. Porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Señor, le damos gracias por su amor y misericordia. Sé que este mensaje, Señor, va a ser de bendición para mi vida, para mis hermanos y para cada uno de los que están en sus hogares, Señor amado, alcanzando esta palabra. Gracias le doy porque sé que usted es el que me da la gracia, la unción, la sabiduría para poder entregar y las palabras precisas, Señor bendito, para que no sea nada de mí, sino que sea usted, Espíritu Santo, el que nos hable. Se lo pido para la gloria y la honra de su nombre, Señor amado, pidiéndole, como recordábamos, por la hermana de mi hermana Dita, por mi hermano Manuel, por cada uno de mis hermanos que me han pedido peticiones, Señor amado. Así que usted es el que ora y el que se glorifica, y todos lo dejamos en sus manos para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga esta palabra, mis hermanos amados, que está en el libro de Ageo. Ageo, un personaje muy importante, es uno de los personajes que se vino con Esdras desde Babilonia cuando termina la segunda cautividad, con el anhelo, con el deseo de poder reconstruir el templo de Jerusalén. Nosotros vemos que cuando levanta el Señor Ageo es porque el pueblo tenía desinterés, tenía desaliento, veía las cosas como imposibles, había una total insatisfacción en cada uno de ellos, pero querían recuperar las cosas rápido. Quizás como es el día de hoy, nosotros como iglesia estamos en una iglesia light, una iglesia que queremos todo instantáneo, como están las cosas instantáneas, pero nos damos el esfuerzo de pagar el precio para alabar y bendecir el nombre del Señor. Quizás, mis hermanos, todo lo que estamos pasando el día de hoy es porque como iglesia, lamentablemente, antes de que ocurriera esta pandemia, veníamos igual que el pueblo de Israel. No veníamos con interés a la casa del Señor, veníamos totalmente insatisfactoriamente, mirando o colando lo que es los cultos, lo que es el coro, lo que es el pastor, lo que es los hermanos, y teníamos nuestra vista puesta en la gente y no en el Señor. Y por eso cuando pasó este momento de pandemia, que ya vamos a llevar 3 meses, es que el Señor, y quizás lo he repetido antes y lo he escuchado mucho, oramos para el Señor para que nos dijera ir donde está la necesidad, y estamos todos en nuestras casas buscando del Señor para ver a lo mejor que tenemos que despojarnos de quien éramos antes de congregarnos y empezar a ver el verdadero hombre, necesitado, sediento de Dios, para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. El libro de Ageo es un libro en que el Señor manda, vale la redundancia, este profeta, que su ministerio duró aproximadamente 16 años, entre el año 536 y el año 520 antes de Cristo, para que él pudiera alentar al pueblo de Dios, para que pudieran construir ellos el templo, pudieran nuevamente, no importando la gloria maravillosa que habían visto del templo, sino que trabajaran en la obra del Señor para que pudieran levantarlo, que alguna vez era prácticamente lo que sobresalía del pueblo de Israel. Ageo quizás fue como cada uno de los integrantes del pueblo de Israel que se fueron pequeños hacia Babilonia. Se fueron quizás de niños
y volvieron 70 años después aproximadamente, ya no siendo niños, sino que como de 70, 80 años cada uno. Y cuando ellos volvieron, dice la palabra del Señor para entrar ahí, dice que desde lejos ellos vieron Jerusalén cuando venían de Babilonia, después de cuántos días de camino, después que ellos habían venido con la ilusión de ver todavía la misma imagen que se les quedó de Jerusalén. Ellos llegaron y vieron de lejos a Jerusalén completamente en ruina. El templo, que era lo que se vanagloriaba cada uno de ellos, lo vieron totalmente destruido. Yo me imagino que cada uno de los israelitas que venía, y la palabra lo dice que lloraban a gritos cada uno, dice, claro, llegaron viejitos cuando niños se fueron y vieron que el pueblo estaba maravilloso, el templo sobresaliente, y después llegaron que estaba completamente todo en ruina. Ellos se desanimaron por ver que la gloria que tenían ellos ya no estaba. Como dice Ageo capítulo 2 versículo 9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso es lo que lo empieza a alentar, pero hubieron pasos a seguir. Cuando vemos nosotros que el Señor toma a Ageo, es la única profecía en la Biblia que es con fecha exacta. El Señor le habla a Ageo el día 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. ¿Y cuál fue el mensaje que le da el Señor a Ageo que le dijera al pueblo de Israel? De acuerdo al capítulo 1, que ellos totalmente equivocaron las prioridades. Quizás si viene este mensaje el día de hoy, antes de que nosotros pudiéramos empezar con esta pandemia que había aquí, que paráramos nuestros cultos, todo eso, habíamos meditado quizás cuál era nuestra verdadera prioridad. Estábamos pasando quizás lo mismo del pueblo de Israel. Imagínense leyendo algunos versículos. El Señor les dijo al pueblo de Israel: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebís y no quedáis satisfechos. Y sigue diciéndole: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, le dice el Señor. Imagínese usted. ¿Y por qué le habla esto? Porque se estaban preocupando más de su casa, de sus propias cosas personales, que de la casa del Señor. ¿De qué nos estábamos preocupando nosotros antes de que viniera esta pandemia? ¿Estábamos entregados 100% en la obra del Señor? ¿Entregándole aún más del 100% a la obra, en la oración, en el ayuno, en la palabra del Señor? ¿O estábamos quizás como el pueblo de Israel, preocupándonos a lo mejor de tener en nuestra casa los mejores artefactos, el mejor televisor, el mejor auto, el mejor trabajo, alcanzando cosas que quizás son buenas para nosotros como personas, pero que nos estaban alejando de las cosas del Señor? Salieron estos israelitas con Esdras, salió Nehemías, dice, por orden del rey Artajerjes, a construir el templo. Pero pasado un tiempo después que llegaron ellos, se empezaron a desmotivar, cambiaron las prioridades. La palabra en Mateo 6:33 dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y la palabra del Señor, si nos enseña eso, es porque el pueblo de Israel, cuando llegó, se empezaron a preocupar nuevamente de sus propias cosas. Pero aquí quiero conversar quizás unas verdades que son también para la iglesia el día de hoy. Si hay algo llamativo en esta profecía que le da Ageo al pueblo de Israel, quizás es la única profecía de que el pueblo de Israel reaccionó favorablemente. El día de hoy, la iglesia del día de hoy, quizás antes de esta pandemia, ¿a qué reaccionaba favorablemente? A las profecías carnales, que hablaban de bendición, que te iban a sacar de distintos lugares. Pero cuando el Señor nos hablaba por su palabra y nos mandaba que tenemos que guardar el derecho que el Señor nos manda y los deberes que tenemos, no nos gustaba. Pero ahora, como vemos nosotros el pueblo de Israel, como el Señor le habló y le dijo: yo estoy con ustedes, es lo mismo que nos dice el día de hoy. Iglesia, yo estoy con ustedes, hijo mío, yo estoy contigo. Sigue adelante simplemente. Pero también nos ordenó ciertas cosas. La palabra del Señor, como leíamos, decía: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y mire lo que dice aquí. Quizás es la primera verdad que tenemos que nosotros entender. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La primera verdad que podemos ver aquí, que el Señor le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros: esforcémonos en la obra del Señor. Quizás el día de hoy no nos estamos congregando, pero dice la palabra del Señor, por ahí por el libro de Corintios, y lo repite, que es algo del Antiguo Testamento, que el Señor no va a hacer ya la casa cosas que son hechas por manos de hombres, sino que el templo va a estar aquí, va a estar en el corazón de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros se va a manifestar. Por tanto, tenemos que entender
de que el esfuerzo que tenemos que hacer es personal, de hablar del Señor. El Señor nos ha dado estos medios de comunicación, el Señor nos ha dado distintas formas de que podamos llegar a las almas que quizás están descarriadas o que no conocen al Señor. Y el Señor nos ha puesto distintas formas para que podamos predicar el Evangelio del Reino. Imagínense que una de las profecías, saliendo un poco de la palabra del Señor, dice que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y después de eso vendrá el fin. Y de acuerdo a todo esto que vemos de los medios de comunicación y todo esto, la asociación de Billy Graham ha dicho que entre el 2018 y el 2021 posiblemente tendría que estar predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Y qué vendría después? Lo que dice la palabra del Señor, el fin. Pero siguiendo con la palabra del Señor, tenemos que entender algo. Que Dios a cada uno de nosotros, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, de una u otra forma, la tiene que despertar. Aquí los despertó al pueblo de Israel para que pudieran construir el templo, para que pudieran nuevamente mostrar la gloria de ese templo maravilloso. Ese templo era de piedras preciosas, de oro, de plata, de muchas cosas. Pero el pueblo de Israel estaba desanimado. ¿Por qué estaba desanimado? Si nosotros vemos la palabra del Señor, ellos trajeron oro, plata, trajeron muchas cosas, que era lo que mandó Artajerjes, que tenían que buscar por pueblo, que le dio una nota a Esdras que podían traer. Y con todo eso, ellos quizás, donde pasaban los enemigos, los extranjeros, se burlaban, se reían de ellos, quizás las propias familias. Y es ahí donde el Señor les habla, sigan adelante, donde el Señor le dice, usted quizás me dice a mí, sigamos adelante, esto ya va a pasar, todo esto que estamos viendo ahora no es nada comparado con lo que se va a presentar en cada uno de nosotros más adelante. La venida del Señor está tan pronta que cuando veamos todo eso, todo este sufrimiento, todo esto que estamos pasando aquí, va a ser como si nada. Hay otra cosa que dice la palabra del Señor también aquí, que dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que tenemos que descansar en las promesas del Señor. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Le creía las promesas del Señor, pero se desanimaban por no ver las cosas. Y mire lo que el Señor le dice en el versículo 8 del capítulo 1. Suban al monte y traigan la madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor no le interesa que nuestras casas de oración o que nosotros estemos llenos de cosas a lo mejor que son del mundo, de capacidades quizás que hemos adquirido en el mundo, sino que lo importante es que el Espíritu Santo del Señor sea el que gobierne cada una de nuestras vidas. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Señor, dice la palabra del Señor. Así que yo te animo, hermano, hermana, siervo de Dios que está escuchando, amados que están aquí, que nosotros, por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo del Señor nos levanta, cuando el Espíritu Santo del Señor nos anima, cuando el Espíritu Santo del Señor nos invita a sobresalir, es cuando podemos ver que todas las cosas pueden hacerse conforme a la palabra del Señor. Lo importante es que la presencia del Espíritu Santo haga vida, haga morada en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, cobren ánimo, cobremos ánimo, todo esto va a pasar. Más temprano que tarde va a pasar y vamos a ver la mano del Señor nuevamente glorificándose en nosotros. El Señor todavía está actuando, el Señor todavía está haciendo sanidad, está haciendo prodigios, está haciendo milagros, está haciendo muchas cosas el día de hoy. Quizás la iglesia está en su hogar, está en 4 paredes, pero en esas 4 paredes nos estamos alimentando y estamos yendo a lo que es la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener y que nunca decaiga nuestra fe? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y como hijos de Dios tenemos que alimentarlos, orar y buscar de la presencia del Señor. Por eso dice, no importa nada más, mía es la plata, mía es el oro, dice en un versículo más allá. Eso es del Señor. Si a lo mejor tenemos necesidades, hay dificultades, tenemos que creerle al Señor, que el Señor va a proveer. Yo he podido ver personalmente con mi esposa la mano del Señor. Quizás llevamos 2 o 3 meses y se nos ha dificultado como a todos, quizás sin tener servicio, sin tener ingresos quizás, pero he visto la mano de Dios como ha sido en cada uno de nosotros. Y sé que cada uno de los que me están escuchando, la mano del Señor también ha sido con ustedes. A lo mejor tenemos las mínimas cosas en nuestros hogares, pero ahí es donde el Señor está glorificándose en cada uno de nosotros. Quizás otra verdad que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, miremos al futuro. Miremos todo lo que el Señor ha profetizado, se va a cumplir. Mire lo que dice el versículo 9, si pudiera pasar el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar.
esa paz que solamente el Señor sabe dar, no es como la paz que hay en el mundo, sino una paz distinta. ¿Por qué dice así? ¿Qué significa ese versículo? La gloria postrera de esta casa, la gloria postrera es Jesucristo, el Espíritu Santo, que hace morada en nosotros, es el que hace aún más grandes cosas que las que podemos hacer nosotros. Lo que tenemos que saber nosotros es que tenemos que subir al monte. Como dice un salmo por ahí, dice, ¿quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Imagínese usted que todos nosotros, si tenemos la fe en el Señor, subimos en fe al monte, no va a haber enfermedad que nos gane, no va a haber quizá hambruna que nos gane, no va a haber desesperación que nos gane, no va a haber quizás, mi hermano, distintas dificultades que tenemos, sino que todo, como dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era un hombre, mis hermanos, quizás que lleno de la presencia del Señor. Unos versículos antes decía, puedo tener de todo, parafraseando. Puedo estar en todo, estoy enseñado, dijo, para tener abundancia en mi hogar, como también para no tener nada. Pero si hay algo que yo sé, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor va a hacer grandes cosas en cada uno de los que han hecho todo esto. Después de ello, mis hermanos, vemos que cuando el Señor ordena todo esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba infiel. El pueblo de Israel solamente se preocupaba de sus casas, se preocupaba solamente de enriquecerse personalmente, no buscaba la riqueza del cielo, como dice la palabra, esa de juntar arriba riqueza donde no llega el moho ni el orín, sino que juntaban riqueza aquí, que en algún momento iban a desaparecer. Pero cuando empezó el pueblo de Israel, cuando empezó, mis hermanos, a creer en esta promesa, construyeron un templo mucho más glorioso que... Pero pasado el tiempo nuevamente cayeron, y hasta el día de hoy ese templo está en ruina. Nosotros no seamos así. El Señor, desde que nos llamó, dice que los reconstruyó completamente, como dice la palabra en Jeremías capítulo 18, que el alfarero, que es nuestro Señor, empezó nuevamente a hacer cosas lindas, cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y cuando todo hizo eso, nosotros ya somos hijos de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo para el Señor, adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las nuevas del Señor, porque ya no estamos en tinieblas. Si hay algo que quiero terminar de este mensaje, que lo que tenemos que tener es fe. Estamos pasando por esta pandemia, por dificultades tremendas, pero esta dificultad tremenda, mis hermanos, la vamos a pasar tomado de la mano del Señor. El pueblo de Israel cumplió su propósito. Quizás tardó años, pero lo cumplió. ¿Usted cumplió su propósito en el Señor? Yo sé que con la ayuda del Señor, este tiempo que estamos en nuestros hogares, nos va a ayudar para meditar y cumplir el propósito. Como me dijo ayer un hermano que visitaba yo, que el Señor lo había sanado, ahora le doy la vida al Señor, ahora me entrego al Señor. La idea es que cuando usted conoce al Señor, le empieza a dar su vida, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Que el Señor nos bendiga, Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga este mensaje, mis hermanos. Espero que sea de bendición para su vida, como lo es para mi vida.